El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta a las personas de la tercera edad. Hablar de Alzheimer es hablar de una enfermedad que afecta principalmente a las personas de la tercera edad, ¿no? En este caso los mayores de 60, 65 años. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Y hablar de Alzheimer es hablar de un tipo de demencia en el anciano, de las demencias más frecuente, por así decirlo, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, se va a caracterizar por la atrofia cerebral, ¿no? La característica principal de esta enfermedad es la pérdida de la memoria. Principalmente tiene una pérdida de la memoria reciente, olvida las cosas, olvida de repente los lugares. Se siente afectado porque de repente a veces quiere llamar y decir, no sabe cómo decir, por ejemplo, un lapicero y dice de repente ese palito que sirve para escribir, ¿no? Cuando la enfermedad se deteriora ya en la etapa final, pues incluso no reconoce a sus familiares, no se reconoce a sí mismo, muchas veces no sabe ni dónde está parado, ¿no? Eso es lo principalmente que lo caracteriza. Luego, por ejemplo, hay conductas inadecuadas en el trabajo, no sabe hacer sumas básicas, ¿no? Porque hay un deterioro cognitivo del sistema nervioso central. ¿Se pueden volver violentos también? No es que se vuelvan violentos, sino que te explico, o sea, como hay un deterioro del sistema nervioso central, en realidad la persona afectada con esta enfermedad pierde control sobre sí mismo y se va a ver de repente atemorizada y piensa que los demás le quieren hacer daño. Y la única respuesta va a ser de repente tratar de defenderse, ¿no? Y pueden confundirlo con que son agresivos, ¿no? Pero en realidad no es que sean agresivos o que la enfermedad los tienda a volver agresivos. A la fecha no se conocen las causas del Alzheimer, pero hay algunos factores que se relacionan con su desarrollo. En realidad la causa es desconocida, o sea, ¿por qué nos da la enfermedad? Es desconocida, pero está involucrado, por ejemplo, los factores genéticos. Si un familiar tiene Alzheimer, el porcentaje que nos dé a nosotros es alto. Está relacionado también con los genes, con el cromosoma 14, 7 y 21. En el 21 tenemos al síndrome de Down, entonces quiere decir que las personas que tienen síndrome de Down, hay un gran porcentaje de que puedan ser Alzheimer. Está relacionada con el sexo femenino, 2-1, o sea, quiere decir que de cada 100 personas, ¿sí? 50 pueden hacer Alzheimer en el varón y de las 100 mujeres lo van a hacer, ¿no? La relación es de 2-1. Otro factor asociado también es, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares o las lesiones que nosotros pongamos tener en el cerebro. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera van a deteriorar, ¿sí?, nuestro cerebro, entonces se va a ver afectado. Otro factor asociado también, por ejemplo, es en los casos de los hábitos nocivos, ¿no? Como el fumar, los narcóticos o drogas o estupefacientes, ¿no? Pero en realidad son factores asociados. No es que estas causas me van a determinar o me van a provocar la enfermedad, ¿no? Porque en realidad el mecanismo por el cual se produce la enfermedad hasta ahora es desconocido. Solo se le asocian estos factores. Si alguno de nuestros familiares tiene Alzheimer, estas son algunas de las recomendaciones que podemos tener en cuenta para apoyarlos. Lo primero que hay que saber que ante los primeros síntomas, cuando la persona tiende a olvidar algunas cosas, de repente preguntarle como fechas exactas de acontecimientos importantes se olvida, lo primero que hay que hacer es llevar a un especialista, ¿no? Para que él pueda determinar mediante un examen físico, mediante análisis como una tomografía o una resonancia, si verdaderamente hay algún tipo de demencia o si estamos hablando del Alzheimer, ¿no? Y frente a esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Brindarle un ambiente seguro. Por ejemplo, en Chimbote está la casa de reposo Cabecitas Blancas, ¿no? Donde hay personal autorizado, capacitado, que le brinda todo un confort y las comodidades necesarias para que la persona se sienta útil.
Estas personas hay que hacerles pues que el día con día realicen todo tipo de actividades, pero que no pongan en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque definitivamente a veces pierden noción del tiempo y obviamente y de las cosas, y ahí verdaderamente se podrían hacer daño. Pero cuando estas personas tú le das un entorno seguro, un entorno agradable, bastante sutil, donde ellos puedan sentirse confianza, se van a desenvolver, no con normalidad, ¿no? Pero por lo menos dentro de lo que cabe decir la enfermedad, se van a poder desenvolver adecuadamente. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer frente a la enfermedad, brindarle un ambiente seguro y confort a esta persona que padece de este mal, ¿no? En el mundo, más del 6% de la población tiene Alzheimer diagnosticado, cifra que se incrementará con el paso de los años. Se dice que en el mundo, hoy por hoy, hay aproximadamente 6.5 millones de casos de Alzheimer diagnosticados y que de aquí a 10 años esta cifra se va a duplicar. ¿Por qué? Porque ha cobrado auge o es más frecuente. Antiguamente no se podía determinar o simplemente lo confundíamos como una demencia senil, ¿sí? O la demencia del anciano o es propio del deterioro de la vejez, ¿no? Entonces se confundía, pero a partir de la última década, ¿sí? Ha cobrado mayor auge y ya se tienen los diagnósticos certeros. En el año de 1905 fue el primer caso diagnosticado con Alzheimer, ¿no? Entonces ha venido cobrando bastante auge de enfermedad, ¿sí? Y en el último siglo, como te digo, en la última mitad del siglo, ¿sí? Los diagnósticos son mucho más certeros. ¿Por qué? Porque tenemos ayuda diagnóstica, hay muchos más especialistas y la tomografía o resonancia nos ayudan bastante el diagnóstico. A diferencia de antaño, ahora se puede diagnosticar Alzheimer cuando el paciente es atendido por un especialista. Antes teníamos que esperar el fallecimiento para saber si la persona tenía o no esta enfermedad.